¿Recuerdan ustedes que Mauricio Macri hizo una denuncia gravísima sobre el gobierno argentino, sobre la democracia argentina, diciendo que en realidad el gobierno del Frente de Todos está minando las instituciones, destrozando la democracia desde dentro, violando los derechos humanos, en una especie de deriva totalitaria? Esto lo denunció en un foro donde también estaba, como ya saben, el presidente de Colombia, Duque, que ayer dijimos, mientras reprimía al toque, digo, a la vez que reprimía, ingresaba al Zoom y hablaba. Pero igual el detalle ahí es otro. Lo que yo les quería contar es, o traer hoy a este editorial, es que Macri hablaba desde Miami. El jefe político de la coalición opositora en la Argentina denunciaba, antes de ir a vacunarse, denunciaba al gobierno argentino desde Miami. Llamativo, llamativo, porque en líneas generales, para hacer política en la Argentina, salvo que tengas un destierro como el que tuvo el general Juan Domingo Perón, eh, lo más conveniente, lo aconsejable sería estar en la Argentina. Pero bueno, él lo denunció desde Miami. Hoy estaba leyendo una nota que salió en la política online, que también me llamó la atención, porque habla Dietrich, Guillermo Dietrich, ¿se acuerdan? Era el ministro de Transporte, y le hacen un reportaje. Hay que ir a buscarlo, ¿no? A Dietrich para hacer un reportaje, pero bueno, no importa. Eh, y él dice, entre otras cosas, que con la ola de Si se puede, dimos vuelta a la elección, hizo una arenga a la juventud del PRO y a la militancia del PRO para conseguir un efecto parecido al de esa segunda vuelta, donde según él descontaron 19 puntos o algo por el estilo, no sé lo que dice. Eh, lo curioso, lo llamativo, ya les dije que Macri había dicho lo que dijo desde Miami, es que Dietrich dice lo que dice desde Punta del Este. Uno en Miami, el otro en Punta del Este. Ya sé, la gran mayoría, los que no están en el piso de La Nación Más y no están en el piso de TN, de los funcionarios de Juntos por el Cambio, están todos en el exterior, todos se fueron a radicar al exterior. Pero generalmente, yo esto sí, siempre sí lo planteo, la derecha en la Argentina siempre fue una derecha más bien conservadora. eh, por supuesto hay una derecha liberal, pero había una derecha muy conservadora y hasta me animaría a decir que en algunas cosas, vergonzosa de mostrarse opulenta. Cualquiera sabe que si recorre la Argentina, por lo menos el modelo del rico campero que había históricamente, tipos de mucha guita, muchas miles de hectáreas, siempre con cosechas formidables, etcétera. Capaz que tenía una nave espacial para manejarse en el pueblo o trasladarse. Pero en la pilcha era muy difícil. En la pilcha era difícil que se pusieran la plata. Era más bien austero. Capaz que era de ropa de mucha y de muy buena calidad. Pero no necesariamente llamativa. No había dorados. ¿Se entiende lo que digo? No había dorados. Era ropa fina, pero muchas veces no llamativa, que pasaba inadvertida, desapercibida para la gran mayoría. Hoy eso parece haber cambiado, porque entre otras cosas está la figura histórica del nuevo rico, ¿no? El nuevo rico quiere que los demás se enteren que es rico de verdad o que llegó a la instancia de rico. Como ocurrió en los 90, yo no sé si ustedes tienen presente que el gran éxito de la revista Caras, el gran éxito de la revista Caras, cuando era exitosa, era mostrar el placar enorme, el vestidor enorme, la mansión, las grandes escaleras, la pilcha muy llamativa. Había ricos y famosos que querían mostrar que habían llegado a algún lugar, ¿sí? El que tenía mucha plata se mostraba subiendo a su helicóptero, el que no te mostraba el placar, no importa. Pero todos querían, esos ricos y famosos en los 90 en la Argentina, en esa oleada neoliberal, querían mostrar, dar la señal a través de una revista que era como la copia de Ola,
de que habían llegado a esa suerte de aristocracia berreta que hay en la Argentina, que es la aristocracia del dinero. La aristocracia del dinero. Y ahí aparecían los Ratazzi, pero también apareció un Francisco Trovato, que era un juez de instrucción de la capital. Es la primera vez que yo vi, y eso fue una ruptura grande, digamos, ¿no? Con lo que antecedía en la cronología, que yo vi tipos que se ufanaban de ser ricos. Nosotros estábamos desacostumbrados a esas cosas. Siempre Argentina tuvo una cosa mucho más pudorosa, ¿no? De pudor en relación al dinero, quizá por la raíz cristiana, ¿no? Judeocristiana que tiene nuestra cultura. Tal vez sea eso, no lo sé. Me animo a arrojarlo como hipótesis sobre la mesa. Pero luego vino la crisis del 2001, el estallido, y rápidamente, en los prolegómenos de esa crisis, los ricos y famosos pasaron a la clandestinidad. ¿Sí? Había escraches a políticos, nunca me voy a olvidar el día que lo empujaron y lo tiraron al piso a Raúl Alfonsín. Después la gente lo lloró cuando se iba, una cosa, esos estados estados de locura, ¿no? De un momento de la sociedad, de algunos sectores de la sociedad, en todo caso puedo decir. Pero lo que digo es, los políticos eran perseguidos, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pero al mismo tiempo que ganaban la escena esos políticos repudiados, la escena del repudio, los que habían amasado fortuna en los años del neoliberalismo desaparecían de las pantallas, de las revistas, ya no eran noticias ni querían serlo. Por eso le decía, fue el pase a la clandestinidad de estos sectores opulentos de la sociedad. Yo creo que Macri, como expresión, es esa expresión desfachatada de la riqueza, ¿no? Porque en los 90, mientras mucha gente era excluida del sistema, se hicieron famosos los veranos en Punta del Este, el 2x1 en Miami ya venía de la época de Martínez II, pero se volvió a reeditar fuertemente. Había un acceso al dólar de los sectores medios altos, que era garantía de pasearse por los shopping de Estados Unidos o también por los shopping de Uruguay. No hay muchos, pero bueno, por los shopping de Uruguay, o por la Gorlero, que era la principal de Punta del Este, y fotografiarse en yates y esas cosas, ¿no? Con parte también del jet set europeo que venía a Punta del Este. Les decía, la crisis, el estallido, desdibujó todo eso. De golpe nos dimos cuenta que la gente carneaba vacas al costado de la ruta cuando se caía un camión, lo hacían caer. En otros lugares comían gatos. De golpe nos dimos cuenta que la gente saqueaba supermercados para acceder a los alimentos. Toda esa burbuja de los 90 se pinchó de ese modo. Por un tiempo estuvieron replegados los ricos y afortunados, ¿no? Por un tiempo los ricos y famosos, insisto, dejaron de exhibirse. Dejaron de exhibirse. Ya no pasaron a la tapa de la revista Caras ni de la revista Gente. Emergió otra revista, que fue la revista Pronto, que era como la de los ricos y famosos, pero clase B, porque el país entero se había convertido en el criterio, digamos, de los editores, en el criterio del periodismo, un país de clase B. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque de golpe y porrazo nos dimos cuenta de que éramos los argentinos y las argentinas más pobres de lo que creíamos, que estábamos endeudados hasta la coronilla, y que el 1 a 1 había sido una fantasía horrible y con fecha de vencimiento. Por lo tanto, quedó muy desacreditado el neoliberalismo y quedó muy desacreditada la ostentación. Hasta te diría más, empezaron a aparecer empresarios que recordaban su pasado en los 70, en alguna formación militante, en alguna formación armada, algún familiar exiliado, empezaron a aparecer. Es más, hasta hubo empresas que contrataron ex militantes para que hicieran la suerte de relaciones públicas. ¿Por qué? Y porque el signo del tiempo que había marcado Néstor Kirchner era la reivindicación de una generación, ayer lo hablábamos, la generación diezmada, y los empresarios no se quieren perder ninguna. Entonces, hasta José Luis Manzano hablaba de su militancia en el peronismo y de las persecuciones que había sufrido, cómo, dónde, no sé qué, por ser guardia de hierro en Mendoza. Eso pasó, yo no lo invento. Todo eso que estoy contando pasó.
Eso duró hasta que nuevamente empezaron a exhibirse los más ricos de los ricos, pero no muy lejos, era Punta del Este, era Miami. Para los políticos, el máximo grado de exhibición era Pinamar. Ahí había sigue estando, un balneario, creo que ACR, donde aparecía Duhalde, donde aparecía Sergio Massa, donde aparecía Aníbal Fernández, digo, qué sé yo, era el balneario de lujo de la costa argentina donde se exhibían los políticos. Pero aún cuando viajaban a Miami o aún cuando viajaban a Punta de los Esteros, no se exhibían. Mi tesis es que Macri es el jefe porque retornó con modales totalmente brutales a esa desinhibición de los 90. Volvió, si se quiere, de la mano de Macri, la posibilidad de estar en un gobierno como ministro y a su vez ser accionista de una empresa a la que tenías que controlar. Eso es obsceno. Eso es obsceno. ¿Sí? Pero el señor que lo hacía era un CEO, que aparte tenía mucho dinero, y se había convertido ese tiempo Aranguren en una suerte de um, defensor del derecho de las empresas a aumentar el precio del combustible como se le antojara. ¿Recuerdan eso? Digo, fue en un momento en el que Néstor Kirchner quería o criticaba el aumento de Shell y de golpe Aranguren emergió, ¿sí? Como el representante de una clase empresaria que se resistía. Bueno, también estuvo la 125, también hubo una serie de cosas donde esa Argentina opulenta volvió a por lo suyo, hasta que finalmente corona con Mauricio Macri. El gabinete de Mauricio Macri era un gabinete de millonarios. Realmente era un gabinete de millonarios. Un gabinete de millonarios que ya eran poder y que de golpe eran gobierno. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Yo estoy convencido de que la Argentina, en virtud de lo que dijo Macri el otro día en Miami, de lo que dijo Dietrich en Punta del Este, la Argentina tiene un problema enorme y es que sus clases dominantes, ¿sí? Su aristocracia del dinero, porque acá desgraciadamente es así, la aristocracia del dinero, eh, tiene una un poco apego a los intereses nacionales. Los intereses nacionales no necesariamente son anti-opulencia o anti-riqueza. No, casi todas las naciones tienen ricos eh, en sus estructuras, digamos, en sus estructuras socioeconómicas. La verdad es esa. Ahora, lo que no ocurre en todas las naciones es que haya ricos muy ricos que apuesten permanentemente al fracaso del conjunto del país, ¿sí? Y a su victoria personal o a su triunfo personal. Eso no pasa. La verdad es que, por ejemplo, el capitalismo de los Estados Unidos tiene unos señores que han sido históricamente, ¿no? Los dueños, los creadores, los forjadores del capitalismo estadounidense, grandes industriales, yo siempre lo digo y traigo a cuenta el Carnegie Hall. Carnegie creo que era un industrial muy poderoso, y allí se ejerce mucho la filantropía. Entonces donan cosas, como si yo te dijera, te dono el Luna Park, dono una universidad, dono esta autopista, la pongo yo. Eso está concebido dentro de lo que es la figura de la filantropía. Y esos tipos, en general, la que ganaban, la apostaban fuerte al interior de los Estados Unidos. Claro, hace ya unas décadas, y sobre todo con el triunfo del neoliberalismo, ese dinero de las grandes corporaciones, muchas de ellas corporaciones que se han desligado de la producción material y que producen riqueza, producen dinero con el dinero. Producen dinero con el dinero. Hasta el infinito, digamos, el negocio de la timba a escala global, son también, y se han descubierto, prácticas que los argentinos conocemos desde hace mucho tiempo, como son el contrabando, la evasión, por ejemplo, lo que Joe Biden denunció el otro día en el discurso de los 100 días de Asunción, es que las grandes empresas, o hay grandes empresas que no tributan porque destinan o fugan ese dinero a paraísos fiscales. Bueno, lo mismo le pasa a la Argentina. Nada más que a la Argentina le pasa hace mucho más tiempo, me parece. Por lo menos del golpe de Estado del 76 para acá, la Argentina está en una situación donde permanentemente de su territorio, del país, digamos, sale dinero al exterior, de esas clases dominantes. Hacen la plata acá, pero no la dejan acá.
la ponen en offshore en Uruguay, desde el offshore en Uruguay la triangulan y la mandan a offshore en Seychelles, y en Seychelles la mandan a Bahamas. Y la verdad es que algunos calculan que hay casi un PBI, algunos dicen más, un PBI completo de la Argentina, alrededor hoy sería de unos 320.000 millones de dólares o 300.000 millones de dólares en el exterior. Es un cálculo, es un cálculo. El aporte solidario de las grandes fortunas permitió muchas cosas, entre ellas recaudar una cantidad de dinero suficiente como para encarar algunos gastos de la pandemia, pero más que nada lo que sirvió es para instalar una discusión que tiene un fondo muy pedagógico, y es que siempre estamos hablando de la pobreza, pero nunca hablamos de por qué se genera, y que si hay extrema pobreza es porque hay extrema riqueza en el otro ángulo de la ecuación. Para eso sirvió, entre otras cosas, el aporte solidario de las grandes fortunas. También para confirmar que aquellos que tributaron, y escuchen bien esto porque la cifra agarran un papel y un lápiz, pongan 12 ceros, 12 ceros, ¿sí? 4 grupos de 3 ceros. Y adelante pongan 6,7. 6,7 billones de pesos, ¿sí? 6,7 billones de pesos fue la fortuna declarada por 10.000 personas alcanzadas por este tributo. ¿Sí? Estamos hablando de los ricos más ricos de la Argentina. Estamos hablando de los que en su gran mayoría reportan ideológicamente al señor que habló en Miami y al señor que habló en Punta del Este. ¿Sí? 6,7 billones de pesos, de los cuales el 48%, la mitad, está fuera del país. Esto estamos hablando de plata en blanco, o sea, plata declarada. Imagínense ustedes que la evasión, la elusión, las pantallas creadas a partir de sociedades, etcétera, han hecho lo suyo con otro tanto. No los puedo atribuir directamente delitos a todos los que de algún modo han sido alcanzados por este aporte. No, nada que ver. Pero digamos que son prácticas, que si la denuncia el presidente de los Estados Unidos, porque son más comunes de lo que uno cree, y creo yo que en la Argentina es la explicación a buena parte de la pobreza. ¿Por qué? Porque ese dinero está fuera del país. Ese dinero no está acá para generar crédito, producción, trabajo, empleo, infraestructura. Claro, después va, porque estas clases fugadoras, son las que después alientan los planes económicos con gran endeudamiento. ¿Por qué? Porque el Estado quebró. El Estado tiene déficit. Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Pero no tenemos la plata. ¿Y por qué? Y porque impuestos a los ricos no le vas a cobrar, porque es el Estado de los ricos. Y a los pobres ya los tenés acá cogotados con el IVA y con un montón de otras cosas. Entonces pidamos plata. ¿Por qué? Y porque si emitimos genera inflación, pidamos plata afuera. Total, después pagan siempre los mismos. Pero así es como después esa plata viene, y escuchen bien, a garantizar, a fondear la fuga en dólares. Porque la mayoría de los bienes fuera del país son acciones y después tenencias en moneda extranjera. Tenencias en moneda extranjera. Ahí está la que falta. Digo, la que falta acá, la que falta en las reservas, la que falta en los caminos, la que falta en los pueblos, la que falta en las universidades, la que falta en las escuelas, la que falta en la conectividad. Ahí están. Ahí están. Estoy hablando de personas físicas, personas que usan barbijo. No estoy hablando de las personas jurídicas. Imagínense. Hoy leía, y con esto voy terminando, hay un señor que se llama Pagani. Pagani, ya que hablamos de la década del 90, fue el que solventó a Domingo Felipe Cavallo, que es una creación de la Fundación Mediterránea, nacido en Córdoba. Tanto Cavallo como la Fundación. Y también es fuerte Arcor desde allí. Arcor es una multinacional argentina realmente poderosa. Realmente poderosa. Empezó vendiendo golosinas, hoy se diversificó, vende fideo, aceite, de todo. Arcor vende al mundo, además del mercado interno, al mundo
Y hoy me estaba fijando lo que facturó en estos primeros 3 meses del año. Impresionante. Creo que como si yo dijera 56.000 millones de pesos. ¿Escuchan bien? 56.000 millones de pesos. Y ganó, porque una cosa es la facturación, o sea, vos cuando vas al chino ves que factura, sí, factura. Pero de eso después tiene que pagar al personal, la luz. Lo limpio es lo que se llama ganancia. Lo que te queda limpio al chino, lo que te queda en el bolsillo es la ganancia. Bueno, le quedó en un trimestre de 2021, ¿sí? 3.500 millones de dólares de ganancia. De pesos, perdón, me corrijo. 3.500 millones de pesos de ganancias. En un momento donde a todos están jodidísimos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A pesar de todo y a pesar de la alta demanda, vieron que están disparados los precios de los alimentos. Bueno, esa es una demostración, me parece a mí, de que están haciendo fortuna, no con el negocio de la tecnología ahora, por la hiperconectividad, porque todos hacemos trabajo remoto. No es todo mentira. En la Argentina, que es un país básicamente productor de materias primas y productor de alimentos, hacen mucha plata con la comida. ¿Y por qué? Y porque es lo último que se va a dejar de consumir. Pero lo que interesante de ver acá es que si Pagani ganó 3.500 millones de pesos, ¿sí? 3.500 millones de pesos en un trimestre, quizá el precio de los productos que pone en la góndola están un poquito inflados, porque el mismo mes del año pasado, el mismo trimestre del año pasado, perdón, del 2020, había ganado bastante menos. Había ganado creo que 600 millones de pesos. Era una fortuna, y siempre estamos hablando de mucha fortuna. Pero, no sé, tiene muchos empleados, pagará cosas, no sé, tendrá muchos castillos, no importa. Ahora son 3.500 millones. ¿Sí? Si fuera por la inflación solamente, tendría que haber sido quizá 1.800 millones, pero son 3.500 millones. Es el doble de la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que ahí está la explicación, entre otras cosas, de por qué al gobierno le cuesta tanto dominar a estos grupos. Porque estos grupos tienen una jefatura política que está en Miami, tiene a los agitadores que lo hacen desde Punta del Este, pero tienen un enorme poder, una enorme riqueza al interior de la propia Argentina. Ahora, mejor dicho, ese enorme poder que le da riqueza al interior de la Argentina, después, tarde o temprano, ese dinero sale del país. Quizá hagan falta más tributos como el aporte solidario, para que no paguen siempre los mismos. Porque lo que ha demostrado, entre otras cosas, ese aporte, es que a la Argentina que le fue muy mal, a la Argentina que le fue muy mal, se la explica, entre otras cosas, por un núcleo de privilegio al que le fue muy bien. Los 4 años de Macri fueron Disneylandia para todos estos. Disneylandia. Claro, después hubo un momento donde se complicó, a ellos se les complicó el mundo. Porque el mundo también estaba en una recesión y no tenían dónde vender y tampoco tenían el mercado interno. Pero si hoy los agarraran con los precios de los commodities, si hoy los agarraran con el precio de los commodities, una tonelada de soja sale $600, ¿sí? Es el mayor precio, creo, del 2005, 2008, no sé. Es muchísima plata. Si Cambiemos se hubiera gobernado con una soja a $600 la tonelada, no lo sacas más del gobierno. En realidad creo que iban a salir tarde o temprano porque son torpes políticamente, pero sobre todas las cosas son como una especie de banda de saqueadores que no se hacen cargo del resto de la gente. El día que aprendan a hacer política, cuidado, cuidado, porque tienen el poder, porque tienen el dinero, porque son atrevidos, porque son inmorales o amorales, si se quiere, porque son y tienen los valores de la época que es la gran pandemia de esta época, que explica en buena parte la miseria del mundo, que es la pandemia del egoísmo. Porque al COVID, tarde o temprano, eh, lo vamos a derrotar. Ahora, derrotar el egoísmo de estos grupos y de estos sectores, creo yo, nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero ¿saben qué? No tenemos opción. Esto es Fuerte y al Medio.